Seguimos con el aún fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez esta noche en Contracorriente. Doctor, el caso de José Gerí, acusado de violación, usted lo ve y determina que no hay responsabilidad porque habían pruebas científicas, me imagino pruebas de ADN que demostraban que él no había sido el que había violentado a esta mujer. Mira, cuando yo llego, ya la investigación estaba concluida con todas las pruebas detalladamente recabadas, ¿no? Justamente. ¿Pero qué tipo de pruebas? Por el doctor Villena. Tenía todas las pruebas, incluido ADN. ¿Y no era el suyo? No había ningún elemento, así lo digo categóricamente, y no es que quiera defenderlo al presidente, porque siempre lo dije desde el primer momento. Y además yo no conocía, nunca lo había visto a José Gerí. Cuando yo archivo su denuncia, yo nunca lo había visto, no lo conocía. Es más, archivé 3 denuncias más de otros congresistas que estaban por violencia familiar. Los archivé de todos porque no había mérito para abrir o formalizar una investigación. Pero las tienen ahí aguantadas para usarlas para presionarlo. No puedo decir eso, sino que a veces también déjeme a mí decirlo. Hay sobrecarga de trabajo. Eso también es cierto. No, es que eso es una realidad que no podemos negarlo, ¿ya? Entonces, yo evalúo, analizo, no existía ningún elemento de convicción como para sustentar una formalización de la investigación. Se hablan de contradicciones en la versión suya, de la enamorada, etcétera. No, ni siquiera contradicciones. Lo que pasa que cuando la chica se despierta, la víctima se despierta y encuentra que la habían violado, ¿sí? Encuentra el polo de Gerí en la habitación. Ese es el único elemento de convicción. Pero ese polo, cuando estaban antes jugando con la manguera en la piscina, se habían mojado y él se quitó el polo. Y se quedaron ahí con la ropa mojada, de todos. Alguien seguramente que lo llevó a la habitación y estaba en la habitación. Pero ¿cuál es lo más importante? Que en el tiempo que sucedieron los hechos, Gerí estuvo todo el tiempo con su pareja en otra habitación. ¿Ya? Y en segundo lugar, salió pues el ADN que era totalmente negativo. Pero no solo eso, sino que la otra persona reconoció los hechos. Llamó por WhatsApp, por celular a la familia, a la hermana pidiendo disculpas, etc. ¿Y a esa persona se le va a procesar por esto? Esa persona, claro que está con detención, pues, pero se ha fugado a Francia. Y ha reconocido y está totalmente acreditada la responsabilidad. Y realmente de Gerí no hay ningún elemento de convicción. Por eso es que yo lo archivo. Y además, nadie interpone queja, nadie impugna la resolución. En la prensa algunas personas cuestionaban, pero sin ningún fundamento. Estas supuestas leyes que favorecen al crimen, tildadas de procrimen por ciertos ideólogos que ya sabemos qué intereses defienden, ¿son así? ¿Estas leyes realmente favorecen al crimen organizado? Mira, quizás no se hizo, son leyes que se modificaron, no son nuevas leyes. Así es. Sino una ley ya existente se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque en realidad era un tipo penal demasiado abierto que todo entraba en la organización criminal, claro, por ejemplo. Entonces lo que Pero el mismo Basombrío en su momento, que fue el que impulsó esto cuando él estaba en el gobierno, dijo, oye, esto no era para los partidos políticos, era para las organizaciones criminales. Claro. Por eso, mira, todo entraba como organización criminal. Claro. Entonces había que ponerle algunos parámetros, los más adecuados. Pero parece que el Congreso no lo hizo correctamente. No es que quiso favorecer al crimen ni nada, sino no utilizó una técnica legislativa adecuada. Y eso ¿En todos los casos? En el delito de organización criminal. Ya, entonces, en la ley 32108. Entonces después se corrigió. Sí. Eso prácticamente ya se ha corregido. También en el caso de extinción... Claro, porque pedían que estuviera el abogado, era imposible allanar, ¿no? No, eso todavía está. Bueno, sí, pero habían barreras eso sí más difíciles. Eso sí es un exceso, definitivamente.
creo que en una evaluación adecuada se tendría que modificar esa norma, porque en este momento de emergencia en que tenemos que enfrentar al delito, tenemos que enfrentar a extorsionadores, a sicarios, a asesinos. Los intervenimos y tenemos que esperar que llegue el abogado. Tenemos que flexibilizar la forma de intervenir la investigación en sí. Entonces yo creo que eso sí se tiene que modificar, pero no es pues que quisieron favorecer al crimen o algo así, sino que la técnica legislativa utilizada no fue la más adecuada. Lo de los colaboradores eficaces también eran plazos, pues, y no Claro, terminaban nunca, no se cerraban las Es colaboraciones. que Estamos viendo los problemas que está teniendo lo José que Domingo pasa- Pérez. Lo que pasa que cuando se utilizó el criterio de la organización criminal para todos los delitos, ¿ya? Entonces, todos perseguían, muchos fiscales perseguían a determinados personajes, fundamentalmente con cierta ideología. Entonces, ellos querían tener todo el tiempo para tenerlos del cuello. Claro, 36 meses más, Pero- 36 meses más. Pero un tiempo, yo creo que el tiempo es incluso razonable. ¿Por qué? Porque si no recabas la información, la prueba. 8 meses con en extensiones 8 limitadas. meses, 8 meses más 8 meses, etcétera, ya no lo vas a hacer. Bueno, no lo hizo en el caso de Budián y lo mataron, ¿no? ¿Te das cuenta? Así de simple. José Miguel Castro. Ya, sino que ya tienes casos en 7 años, 8 años, 10 años, y para eso quieres tener todavía que esté vigente la colaboración eficaz. No, pues eso creo que no es adecuado. Sin embargo, hay que ver cómo ordenamos esa legislación con una evaluación adecuada, porque tenemos que optimizar la actuación de las autoridades, Fiscalía, Ministerio Público, Poder Judicial, para investigar, primero prevenir, investigar y derrotar a esta mafia de las extorsiones y los sicariatos. Delia Espinosa no quería aceptar que la policía tuviera las facultades de investigación también determinadas en nueva legislación. También ese es un problema. ¿Por qué? Porque ya ha pasado tanto tiempo, más de 20 años, en que la policía ya no se encarga de la investigación integralmente del delito. Claro, lo está No, la hacía el policía. Ministerio Público. Sí. Entonces, para empezar, ya no tienen personal técnico, ya no tienen investigadores, ya no tienen recursos. ¿Y cómo lo va a hacer en este momento la policía? Pero ¿Eso lo has conversado con claro que lo hemos Óscar conversado, Arreola, con el hemos general? conversado con el comandante general de la policía, y ahí se tiene que hacer un justo medio, un punto de equilibrio para que entre la fiscalía y la policía lleven adelante Ya, pero las eso es muy investigaciones distinto a un preliminares. divorcio y a No, no, rehusarse ni hablar. o Es que incluso tenemos- crear un aparato paralelo en el Ministerio Público, ¿no? Tenemos que trabajar juntos, así de simple. Si no trabajamos juntos, Pero nos Delia van a Espinosa no vencer. quiere, pues. Bueno, eso será su perspectiva de ella, pues, ¿no es cierto? Pero los otros fiscales supremos no pueden ayudar No, a pues claro, estamos en encaminar eso. esto en favor Estamos del en país. eso. Es más, yo en cierta ocasión manejé estos criterios e inclusive le dije que no deberíamos estar generando enfrentamiento, lo cual me ha cuestionado también, como que diciéndome que yo he dicho que no debe investigar. No, eso nunca dije. Lo que yo dije que no hay que estar generando confrontaciones innecesarias, y eso se tiene que seguir, porque confrontados no podemos unificar esfuerzos, y si no unificamos esfuerzos jamás vamos a vencer a este flagelo que prácticamente ya nos tiene arrinconados. Muy bien. Doctor Gálvez, gracias por haber estado con nosotros aquí. Vamos a ver cómo se desenvuelve esto, pero en todo caso celebro la actitud que tiene, ¿no? Porque es muy distinto a lo que hizo Delia Espinosa en su momento. No lo quiero poner en aprietos, pero yo sí lo quiero resaltar. Viene una orden de un juez y el señor hace caso a lo que dice el juzgado. Da un paso acostado, le da la bienvenida a Delia Espinosa y espera a ver qué dice la Junta Nacional de Y Justicia. permíteme precisar que yo voy a seguir trabajando como fiscal supremo o como fiscal de la Nación, eventualmente, si se diera la circunstancia, o en el cargo que me encuentre, porque inclusive desde mi estudio jurídico, cuando estaba fuera del Ministerio Público, yo he tratado de colaborar, he tratado de buscar la justicia, e inclusive
Cuando estuve participando en política, buscaba precisamente que trabajar por los demás. Así de simple. Muy bien. Gracias a Tomás Gálvez. Ha estado con nosotros el fiscal de la Nación interino explicándonos todos los pormenores de lo que va a pasar en estos días. Vamos a estar expectantes, por supuesto. Los dejamos con Habla Chino. Hasta mañana.